Buenos días, doctor. Hola. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Les voy a poner una liga. Ahorita me acordé en el Facebook que pueden ver ustedes acá mismo en Facebook, la liga. Se llama Amigos del Hígado AC. Esta es una asociación civil que ahí se meten en Amigos del Hígado AC y ya se las puse. Antier hubo pues es en realidad un simposium. Ellos le llamaron un conversatorio o conversatorium que habla sobre la reversibilidad de la fibrosis en el hígado. Entonces, uno de los pleitos que tenemos ahorita con lo que estamos viendo, o sea, todas las hepatitis que estamos viendo, el pleito principal es que terminan en cirrosis, y la cirrosis es la fase terminal de la enfermedad hepática. Y dentro de la cirrosis está la fase terminal de la cirrosis, o sea, pues se termina con el paciente, ¿no? Entonces, por eso más adelantito vamos a ver ya el tema tal cual, pero ya tenemos mucha información al respecto que nos va a permitir entenderla cabalmente. Ahí de lo que hablan en realidad prácticamente son investigadores los que están ahí, líderes de opinión en México sobre el tema. Yo creo que el que menos lucidez y tal vez hasta, no sé cómo decirlo, ustedes lo van a observar ahora, es el que habla sobre hepatitis alcohólica. Entonces, el doctor Po, que es el que coordina, habla sobre hígado graso, o sea, se refiere a aspectos de hígado graso. La doctora Linda Muñoz, que vive en Monterrey, que es una yegonaza de la hepatología, ella estaba hablando sobre hepatitis autoinmune, y también otra persona muy bien preparada, que es el doctor Aldo Torre, que trabaja en nutrición actualmente y es el jefe del programa de trasplante de hígado, o bueno, tiene que ver cuando menos directamente sobre nutrición. Habla sobre hepatitis virales, sobre todo, a eso se encamina, o comentarios sobre. Y hay un investigador tapatío que ahorita se me olvidó el nombre, parece que se llama Juan, y pido una disculpa al pública porque no recordarlo rápido, porque ayer lo estuve viendo, de hecho, es una plática largota, tarda 2 horas, y una vez me adelanto a decirles que la primera media hora pueden ustedes correrlo porque yo creo que lo que instalaban y demás, y ya posteriormente está la plática, y ahí se pueden ustedes ir dando cuenta de aspectos relevantes de lo que hemos estado manejando aquí justamente. Entonces, si se fijan, muchas de las cosas que ustedes están viendo conmigo son aspectos de pura actualidad, ¿no? Que eso es lo que a mí me interesa darles. Entonces, para que tengan ustedes ese tipo de información dentro de lo que es su cultura médica. Entonces, pregunta para ustedes, díganme, díganme. No, 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 la pregunta estaba en función de si tenían alguna duda sobre hepatitis autoinmune, que es la que dejamos ayer, ya por terminar o terminada, y ahorita pues íbamos a pasar a hepatitis crónicas. De ellas ahorita les hago el listado de las que pueden dar una hepatopatía crónica, que son mucho menos frecuentes de las que normalmente vemos. Vamos a ver las dos colangitis que hay, bueno, las dos hepatopatías colestásicas crónicas que hay. Y como está la de traslape, justamente voy a hacer algunas consideraciones que quedaron de las diapositivas que tenía yo puestas en las de hepatitis autoinmune, y ya las cambié ahora aquí con ustedes. Y ahora sí, pregúntame. Sí. Mira, esto de que me preguntes qué recomiendo se me hace bien interesante porque aquí sí
en función de lo que yo lea, porque acuérdate que mi perfil de entrenamiento y de experiencia es más quirúrgico, médico. Entonces, normalmente cuando yo tengo pacientes así, procuro mandárselos a mis colegas los hepatólogos clínicos. Sin embargo, claro, sé de la secuencia y entonces el algoritmo típico, porque acuérdense ustedes que ayer les mostraba que es de grados, o sea que los pacientes se encuentran más, están desde asintomáticos, ¿no? Entonces, no a todos les tienes que dar inmunoterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos les basta con prednisona, justamente. Y posteriormente ya vas incrementando el manejo. Y justamente aquí a ver si ahorita puedo yo enseñárselos, precisamente. Traigo la guía de práctica clínica, que les decía yo que no me parece mala sobre lo que es esto. Permítanme un segundito. Hepatitis autoinmune. Y traía yo aquí la guía de práctica. Médica Sur. Criterios. Sobreposición. Chispas. No, se me desapareció. Bueno, en la guía de práctica, déjenme ver si lo tengo por aquí, por este lado. Bueno, lo que pasa es que ahí en la guía de práctica clínica hay un algoritmo. Guía hepatitis autoinmune. Les decía yo, está el algoritmo de cómo se sugiere manejar a los pacientes, ¿no? Vamos a ver por acá, PDF, GPC, acá la tengo. ¿Dónde está? Ah, es que la tengo en hepatitis C, no sé por qué. Ahí me equivoqué. Ya, se me había... Ah, pero es de Doctor, hepatitis C, claro. Sí, ¿y quién dime. maneja a esos pacientes? ¿Reumatólogo No, o no, qué? no, el reumatólogo para esto es bastante chafa, la verdad. Digestivo. Ah, tenía yo la GPC casualmente con sus compañeros que les había dado el tema previamente. Bueno, ahí va. No, los pacientes normalmente son valorados por gastroenterólogo clínico o por el hepatólogo. Aunque es autoinmune, claro, hay médicos reumatólogos que sí ven esto. Incluso tenía yo la experiencia reciente. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que me recordaran de casos clínicos para cuando abordáramos uno u otro? Y creo que uno de ellos era el de autoinmune y nadie me dijo nada hoy. Les dije, me van a recordar cuando veamos tal tema, que les recuerde yo un caso clínico. Y nadie me dijo, como ven. Ah, ya terminé el tema. No seas cuenta chiles. Mm, a ver, ahí va. Ciertamente está, digamos, para que ustedes puedan ver por acá. Mm, ahí se los voy a poner. Va. Entonces, el algoritmo que está aquí, lo demás son también terapias de avanzada, que esas están, por decir así, ensayando recientemente. Cuando digo de avanzada no quiere decir que sean las mejores. Ahora sí, esto sí lo alcanzan a ver, ¿no? Normalmente cuando uno da una plática, pues no, hay que procurar no poner estas gráficas tan cargadas. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, se presta, porque tu pregunta es buena en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿alcanzan a verla ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ok, esto está tomado directamente de la guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cumple con los criterios de hepatitis autoinmune, que no lo cumple, pues vamos a investigar las otras posibilidades, ¿no? Que sí los cumple y eso sí lo vimos ayer, o sea, no habría tanto problema, ¿no? Y entonces miren lo que dice, de entrada, inició tratamiento con prednisona y con azatioprina, ¿ya vieron? O con prednisona solamente, a dosis un poquito más alta. Entonces, que vemos toxicidad en el paciente, ¿y qué puede ser? ¿Intolerancia a la azatioprina o a la prednisona? Bueno, si resulta que hay intolerancia a la azatioprina, entonces nada más utilizamos prednisona, y a la inversa, si es que estamos utilizando una otra. Dice que si hay falla o toxicidad, entonces utilizamos otro tipo de corticoide como sería la budesonida o el micofenolato de mofetilo. Ese micofenolato de mofetilo se utiliza
como medicamento inmunosupresor en trasplantes y sobre todo en trasplante de hígado da muy buenos resultados en la actualidad. Entonces, hasta ahí sería esta línea. La línea que seguimos acá dice que si hay remisión y vemos disminución, por ejemplo, hay que estar determinando todo el tiempo, acuérdense ustedes, la AST, la LT, las bilirrubinas y las gamaglobulinas, sobre todo la IgG. Entonces, si es así, podemos nosotros, dice, disminución gradual de prednisona en 6 semanas. Entonces vamos a los 10 miligramos y con azatioprina 1,2. Entonces, ¿qué es la recaída? Y les volvemos a dar. Luego, hemos iniciado el tratamiento que le llaman grado A. Y entonces, puede haber respuesta incompleta o falla el tratamiento. Si la respuesta es incompleta, se agrega prednisona cuando no se dio prednisona o cuando solo se dio azatioprina se agrega prednisona o se combinan los dos. Entonces, hay que checar porque aquí nos vamos a efectos adversos que acá también se encuentran, entonces cambiaríamos a budesonida o a micofenolato de mofetil. Entonces, en la actualidad eso es lo que tenemos. En el caso de falla al tratamiento, prácticamente se va uno directamente a micofenolato micofenolato de mofetilo. Entonces, esta es la recomendación. Yo la seguiría así, ya no me dedico a manejarlo así. Yo, en lo personal, acuérdense ustedes que yo soy hepatólogo quirúrgico, no soy hepatólogo médico, entonces normalmente se los dejo a mis colegas, los hepatólogos médicos o al gastroenterólogo que tenga un buen perfil. En la actualidad yo honestamente se lo mando a un hepatólogo clínico. Acá en Puebla pues tenemos 3 conocidos, 2 de ellos sobre todo el doctor Meléndez, que está en el Seguro Social, y el doctor Eduardo Marín, que tiene consultorio en el Ángeles. Ellos, digamos, están preparados para hepatología. Y a últimas fechas incluso, por ejemplo, en mi caso soy cirujano del aparato digestivo, tenía un poco más de tendencia a las vías biliares y al hígado por el entrenamiento que tuve en trasplante hepático, pero ahora ya está el postgrado, después de cirugía general se puede hacer cirugía del aparato digestivo en general y también se puede hacer cirugía pancreato-hepatobiliar, que se conoce como HPV. Entonces, respondiéndote, yo me basaría, o sea, no es que yo te lo recomiende porque ya haya hecho una experiencia, no, pero de lo que escucho de mis colegas, normalmente se adaptan a esto. Por eso les decía yo que esta guía de práctica clínica me parece correcta, está bien hecha. Y aquí hay un listado de medicamentos normalmente, que puede haber otros más también. Por ejemplo, tacrolimus es otra terapia que le hablan de salvamento, es otro medicamento que se utiliza para trasplantados de hígado también, por ejemplo. Pero sigue siendo la base prednisona azatioprina. Hasta la fecha, sigue siendo la base. Todavía no hemos migrado a otro tipo de manejos, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿contesta tu pregunta? Que si contesta la pregunta. La mía sí, doctor. Harumi, ¿qué duda traías, Harumi, perdóname? ¿No fue lo que me dijo de que lo ve el hepatólogo clínico? Ah, esa ya está, quedó clara, pero había otra, ¿de quién fue? ¿No fue de Adrián o de quién fue Fue de Adrián. de Adrián? Adrián, no tienes, si quedó clara tu pregunta, Adrián. Ya se fue. Bueno, se durmió Adrián con mi respuestota. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, voy a regresar. Ya quedó, bueno, ok. Entonces les decía yo que les recordara yo un caso clínico que yo tuve, que cuando fuésemos más adelante lo íbamos a platicar. Bueno, les voy a platicar parte de ese caso. Resulta que es una mujer de 60 y tantos años de edad, madre de una jueza. Pues eso habla de que tienen cierto nivel cultural, dado que en la familia ya hay una persona que es juez, ¿no? Eso habla de cuando menos los padres estimularon a la hija a ser abogada y ella ha llegado hasta ser juez. Y normalmente eso permea tanto obviamente en las generaciones de abajo, en mayor intensidad con los hijos de las personas y a lo mejor un poco en menor intensidad con los padres. Probablemente a ustedes les pase, si sus padres no tienen un nivel cultural como que están ustedes adquiriendo ahorita, sus padres aprenden de ustedes, ¿no? Como a mí me sucedió en la familia cuando menos. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A que ya una personas ya con cierta cultura,
acuden a un servicio médico institucional que ellos tenían derecho y reciben a la señora en urgencias porque la señora de repente se pone amarilla. Se pone amarilla y tendiendo a ver médicos privados, traen unas pruebas de funcionamiento de hígado y la señora tenía algo así como 6 de bilirrubina directa, como 0.5 de bilirrubina indirecta y tenía algo así como 800 y 1200 de transaminasas, no me acuerdo cuál era cuál, pero andaba por ahí. Entonces, básicamente era lo que tenía. ¿Ustedes qué es lo que harían? A ver, pregúntenme por lo que ya saben, lo que ustedes quieran para que me hagan diagnóstico diferencial. Número 1, el cuadro clínico hacia qué apunta. O sea, ok, algo agudo, pero ¿de qué? Una gripota o apendicitis. Pues, ok, o sea, pero ¿de qué estás hablando, por ejemplo? Hepatitis viral. Yo Exacto. diría colesterol. Número 1 sería una hepatitis. Eso sí, ¿por qué hepatitis? Porque está súper elevada las transaminasas. Y aguda también. Y ahorita por ahí soy yo de colestasis, ibas a comentar, ¿no? Sí. Bueno, entonces la hepatitis da cierta colestasis. Entonces, aquí el ejercicio que... Dime, Adrián. Claro, ¿a qué estás orientando tú ahorita esto que me dices? ¿A qué lo estás orientando? Todos sabemos, ¿se acuerdan que vimos el tema general de hepatitis aguda, no? La Hepatitis aguda, hepatitis pero aguda, tóxica. ¿perdón? Hepatitis aguda tóxica por medicación. No, Adrián sí, pero a lo que me refiero es que lo que están empezando a investigar es la etiología, ¿de acuerdo? El que me diga viral le tengo que decir que sí, el que me diga tóxica le tengo que decir que sí, el que me diga autoinmune le tengo que decir que sí, el que me diga alcohólica le tengo que decir porque no lo hemos preguntado, ¿no? Exacto, por eso les digo, pregúntenme ustedes, entonces, tóxicos, no había ningún antecedente de medicación tóxica, sigan. Antecedente de transfusión sanguínea. A ver, uno a la vez. A ver, Cholula. Antecedente de alguna transfusión. No tiene ninguno. Díganle. ¿Alguna enfermedad autoinmune que Sí, ya se le haya diagnosticado? sí. La paciente la manejan por artritis reumatoide y le están dando, con frecuencia le dan prednisona y con frecuencia solamente prednisona le han dado y a últimas fechas la dejó de tomar. Sigan preguntando. Tiene más o menos como unos 6 meses que la dejó de tomar. Sigan preguntando. La fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina la tenía más o menos en 160. La gamma globulina, ¿en cuánto La la gama tenía? estaba normal. Sigan preguntando. Van bien, ¿eh? Van bien. Con todas las preguntas que están haciendo, están probablemente llegando al diagnóstico. Síganle. Albúmina. La albúmina estaba en esta paciente normal y la relación AG también. Andas buscando si está cirrótica, ¿no? O desnutrida. El tiempo de protrombina estaba normal. Agudo inflamatorio, ¿no? Por la elevación mayor de Agudo, fosfatasa alcalina. agudo inflamatorio, sí, pero acuérdense que las hepatitis agudas, todas en el hígado tienen proceso inflamatorio. Se puso interesante ahorita sin querer la clase, la verdad. No hay ningún antecedente alrededor de eso, ninguno. Doctor, en la Dígame. biometría hemática, ¿hay elevación de leucocitos? No, están normales. Leucocitos, ella traía unos leucocitos de 6,000
y lo único que tuvo la paciente fue que se puso amarilla, con coluria, con acolia, y tenía astenoadinamia. Falta que pregunten algo. Adrián empezó por preguntar de tóxicos, pero cuando ustedes hagan una historia clínica, nunca dejen de preguntar medicación actual. Porque, ok, me preguntó de hepatotóxicos. La medicación que ella toma no es hepatotóxica, pero no me la preguntaron. Es decir, le estoy dando una ayudadita. Prednisona. A veces le daban AINES, pero ahora no era lo que molestaba más, o sea, no traía molestias articulares. ¿Perdón? Así tiene que ser de genérica, ¿no? Entonces la paciente toma Eutirox 100 microgramos cada 24 horas. ¿Sí? Pues, ¿a quién le darías Eutirox? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Y cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo, mis Autoinmune. Tiroiditis. Tiroiditis. De Hashimoto. ¡Eureka! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué acabamos de ver ayer? Claro, tenía cirugía de X cosas, estaba histerectomizada, estaba nada más histerectomizada y nada más. Pero imagínense, una hepatitis aguda. Dejó de tomar su prednisona por la artritis reumatoide. Trae hipotiroidismo. La causa más frecuente de hipotiroidismo es tiroiditis. ¿Y saben por qué les quise decir esto? Porque vamos a suponer que ustedes están en urgencias. ¿Qué harían con la paciente a seguir? Porque la recibieron en urgencias, curiosamente, una noche, una tarde-noche. Pensando que tiene hepatitis autoinmune, ¿no? Ahora, tú, Harumi, que pensaste en colestasis, ¿qué onda? ¿Qué otra cosa le pedirías? Claro, no hemos visto todavía coledocolitiasis ni colecistolitiasis y vamos a dejar la segunda parte de la pregunta cuando veamos esos temas despuesito y terminamos con este caso clínico. Pero hasta Pues si acá, yo sospechara de colestasis, mandaría a pedir un ultrasonido. claro, claro, por supuesto. Entonces, que se lo pide el urgenciólogo y que le dicen que tenía cálculos en la vesícula. ¿Sí? Aquí es una muy buena pregunta la que estás haciendo tú ahorita, porque justamente para colestasis extrahepática, pensando en cálculos en la vía biliar, el mejor estudio es una CEPRE. Sin embargo, si va de entrada, lo que quiere ver el médico es si le reportan dilatación de las vías biliares, tiene esto que me estás tú diciendo ahorita es sumamente importante y me adelanto a decirle, por desgracia, fue al parecer causa de la muerte del paciente que le hayan hecho una CEPRE, fíjate nada más. No te asustes, pero en ella fue una realidad. Entonces, ¿cuáles son los estudios que vamos a hacer en los pacientes? ¿Cuál es la prioridad que le vamos a dar? Primero, el menos invasivo. Bueno, vamos a decir, primero, hasta donde sea posible, el más sensible y específico, porque pues lo que estamos persiguiendo es un diagnóstico, ¿no? Número dos, de los que cumplan con eso, lo más cercano posible a lo máximo que estamos hablando, el más accesible. Y siendo el más accesible, que sea el menos invasivo. Y hablando de menos invasivo, pues también podríamos hablar de costos, podría estar en accesible. Entonces, a lo mejor el orden podría ser el más sensible y específico y el menos invasivo, o sea, el menos dañino, el menos riesgoso. Y posteriormente el más accesible, y pues hablamos de costos también. Entonces,
Sí, claro, pero sí se puede, aunque da lata, pero el ultrasonido y para buenos ultrasonografistas no espero, ¿eh? O sea, para vesícula, aunque estén con obesidad mórbida, con índices de masa corporal de 40 a 45, sí alcanzan a ver. O sea, ¿qué es lo que habría que investigar? Y ahora que veamos el tema, pues se los voy a decir, por supuesto, pero hasta donde quería yo llegar era hasta ahorita. Entonces, la sospecha es fuerte de que sea una hepatitis aguda autoinmune con un recrudecimiento porque la paciente suspendió los corticoides. Ustedes podrían decir, lo suspendió para la artritis reumatoide, pero yo les podría decir, lo suspendió para la hepatitis autoinmune. Ella no se conocía con hepatitis autoinmune, se los digo de una vez. ¿Y qué creen que dijo la reumatóloga? Porque se le interconsultó contestándole un poco a Harumi. ¿Qué creen que dijo? ¿Que ese no era asunto suyo? Esa es una muy buena respuesta, David. ¿Sabes qué dijo? No encuentro ningún caso que apoye ningún dato que apoye hepatitis autoinmune. Mis ¿No checó alumnos, ¿qué le anticuerpos? hubiesen dicho a la reumatóloga? Pues que vuelva a leer el expediente, ¿no? Oye, eres canijo, David. No, que volviera, cuando menos que leyera la guía de práctica clínica, yo creo, ¿no? Y que se fuera a ver que los que tienen tiroiditis previamente es un dato y los que tienen la asociación con artritis reumatoide ahí está, ¿no? Con cualquier enfermedad autoinmune, ¿sí o no? Entonces, claro que había que sospecharla. Entonces, en todo caso, la doctora debió haber dicho, pídasele qué. Anticuerpos, ¿Sí? ¿Cuál es, Alexis? pues buscaríamos anticuerpos contra el músculo liso, ¿no? Por ejemplo. Sí, son los dos más frecuentes, antinucleares y antimúsculo liso, acuérdense. Son esos dos. Entonces, bueno, casualmente, para eso, ¿a qué servicio la internarían ustedes? En las noches solamente hay dos, en ese hospital solamente había dos que se distinguían, que era el de medicina interna y el de cirugía. ¿A dónde lo meterían? Medicina interna. Medicina interna. Obviamente. Entonces el internista de guardia dice, tiene cálculos en la vesícula a cargo de cirugía. Ahí sí, como dices tú, ¿no? A mí no me corresponde, ¿no? Y el cirujano casualmente al que le tocó, su esposa padecía lupus. ¿Y qué creen que dijo el cirujano? Que era para medicina interna. No, ahí sí no, ese fue más responsable. Dijo, bueno, tiene colecistolitiasis, yo pienso que no es la causa de la hepatitis de ahora, es necesario, ¿qué creen que dijo el cirujano? Pedir anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso. El cirujano en ese caso actuó como internista. De todas maneras, para descartar algo en la vía biliar, voy a pedirle una CEPRE y ahí te dan a ti la razón. Adrián fue el que propuso CEPRE, ¿no? Ahí es donde le da la razón. Bueno, ahorita está bastante bueno esto, pero sí necesito que participen más de ustedes, ¿eh? No nada más los que están participando. Pues siempre, todos los grupos así son, pero pues, chavos, despierten los demás. ¿Sí? Dime, Adrián. ¿Vives por la estación nueva? ¿Vives por la estación nueva? Ah, con razón. Bueno, eso ya se los voy a decir cuando veamos coledocolitiasis, colecistolitiasis, tumores periampulares. Porque ahorita no tiene caso. ¿Por qué no tiene caso? Porque esos temas no los hemos ventilado. ¿Estaba indicada o no estaba indicada? En este caso, desde mi perspectiva, el ultrasonido no apoyaba. Por eso es que yo no quiero entretenerme tanto con eso, porque no tenemos pendiente las otras hepatitis. Bueno, ya acabé. Salvo que quede alguna otra duda razonable, venga. Ya no hay, ya se les acabó. Bueno, me da gusto que ya se les haya acabado. Cambiamos de tema, mis chavos. Hoy vamos a ver lo que sería un concepto de hepatitis crónica en general, pero
eso es lo que vamos a manejar, ¿no? Entonces, esto de la hepatitis crónica, ¿qué es eso de manera convencional? Convencional. ¿Qué es lo que más se presenta, no? Pues más, sí, o sea que es frecuente, pero también que se hace por una manera de consenso, ¿no? Es consensuado, nos ponemos de acuerdo y terminamos por ponerle. Porque a lo mejor si ustedes me dicen 5 meses y si me dicen 7, tendría yo que aceptárselos, ¿me entienden? Entonces, lo que se considera es que una persona, cuando tiene una inflamación del hígado que dura más de 6 meses, se le considera crónica. Sin embargo, hay unas que otras hepatitis agudas, de esas que tienen, que parece que no se resuelven. ¿Se acuerdan ustedes que vimos un formato de hepatitis aguda, de las que no se resuelven? Y pueden durar 7, 8 meses, y hasta un año. Y entonces ahí se saldrían. No cabe duda que siempre existen excepciones a la regla, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo que aceptamos todos es que cuando hemos medido las transaminasas en enero y se las volvemos a medir en julio y están elevadas, estamos enfrente de una hepatitis crónica. Sobre todo cuando estas transaminasas andan oscilando, y qué es lo que les quería yo mostrar acá, de 2 a 10 veces, pero cuando dicen 10 veces, pues son alrededor de 3, 4, 500, ¿no? O sea que ya es de consideración. La mayoría andan oscilando por ahí de par de veces, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que habitualmente tenemos. Bien, la histopatología, lo que solemos ver es una inflamación con necrosis, por supuesto, y una fibrosis que va siendo variable. Que eso es ese es nuestro problema principal con los pacientes que cursan con hepatitis crónica. Y una de las broncas de la hepatitis autoinmune es que esta sí termina siéndose crónica y que casualmente no tiene muchos picos de agudización. Muchas veces los pacientes ni saben que la tienen y en general en las hepatitis crónicas así resulta, ¿no? Y entonces nosotros, aquí acabo de anotar y aquí le voy a poner que es asintomática y esto lo voy a poner pues con rojo para que llame la atención. Ahí está ahora con rojo. Y entonces es asintomática hasta etapas avanzadas, ¿no? Y los pacientes suelen cursar con astenoadinamia, a veces están ictéricos, pueden cursar con acolia o coluria, con hipoalbuminemia y tiempo de protomina alterado. ¿Esto qué significaría, muchachos, ya cuando vamos hacia acá? Por lo que ya saben. ¿Hay un problema en la síntesis? ¿Perdón? Falla en la síntesis. Araceli, ¿qué decías? Que ya está afectando la síntesis del hígado. O sea que ya está generándole cierta insuficiencia. Muy probablemente el paciente ya esté cirrótico, ¿no? Y cuando hablamos, por cierto, de las autoinmunes o de las de traslape, nos estamos refiriendo a hombres o a mujeres, principalmente. Mujeres principalmente. Claro que sí. Incluso a ustedes, si alguno que vaya a querer ver la plática que les recomendé, la doctora Linda hace mucho hincapié, dice, ellas normalmente se presentan así y hace la aclaración. Dije ellas porque la mayoría que vemos son mujeres, efectivamente. Entonces, miren, las hepatitis crónicas que solemos ver son por virus B, C, D y G. Y todavía que se conoce como criptogénica, aquí ya puede entrar, quitando lo de criptogénica, la esteatohepatitis no alcohólica o asociada a hígado graso. Bueno, a hígado graso básicamente como se conoce ahora, ¿no? Enfermedad metabólica también. Medicamentos que se toman por tiempos prolongados también, aquí hay algunos mencionados, salvo la isoniazida para pacientes tuberculosos. Las demás como que no se utilizan. La alfa-metildopa es un medicamento antihipertensivo que las únicas indicaciones que tiene ahora son embarazadas con preeclampsia tempranona y de ahí en fuera o hipertensión del embarazo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Está la hepatopatía alcohólica, la autoinmune, la no alcohólica que había yo dicho acá, que tiene que ver con hígado graso. Y aquí están dos, que son la cirrosis biliar primaria, la secundaria y la colangitis esclerosante. Y son los dos temas que quiero yo tratar ahora en forma breve. Y entonces, ¿alguna pregunta surgió? ¿No? Bueno, entonces en una hepatopatía crónica, cuando el paciente está asintomático, ¿cómo es que lo podemos diagnosticar, muchachos?
Pues Ligera cuando, elevación de las transaminasas. Transaminasas. Sí, así es. ¿Alguien iba a hablar antes? sí, que cuando se les estaban haciendo estudios generales, pues íbamos a valorar eso, la Eso elevación. es, o sea, cuando se hace un check-up y ustedes están viendo las transaminasas elevadas, ¿qué pasa si te llega un paciente con check-up? Te dice, oiga, trabajo en la bocho y me hicieron un check-up y aquí está mi check-up. Y se encuentran ustedes con que tiene transaminasas de 80. ¿Qué le harías, Araceli? Pues empezaría como con la historia clínica y tendría que ver las posibles causas de que las transaminasas estén elevadas. Probablemente mandes para virus de hepatitis B, para virus C, si te sale negativo probablemente mandes para otros, ¿no? Sin Sí, podría. embargo, sin embargo, acuérdate tú que para que Ah, bueno, sí, ibas a hablar, dime. No, No, doctor, iba, ¿Sí, Araceli? iba a decir que creo que es Harumi la que va a hablar, doctor. Ah, sí, Harumi, perdón. hay que checar entonces también, por ejemplo, albúmina y el tiempo de protrombina, ¿no? Ajá, eso es También checar el grado. encaminado a ver si ya estás teniendo cambios que estén afectando el hígado en la función en sí, ya su capacidad de síntesis, ¿no? Pero probablemente si es muy temprana la patología, van a tomarles esas, muchas veces lo que yo hago es pensando que el laboratorio donde se tomó pudiera estar equivocado, se las repito para empezar, y en la repetición aprovecho para pedirle lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? Pues son virus de hepatitis. Si en la historia clínica, como ustedes dicen, se documenta que muchos años atrás se transfundió o que trae tatuajes o que dentro de la historia documentaron que cuando estaba ahí por ahí de la carrera se arponeaba, etcétera, y compartía con sus compañeritas y sus compañeritos la jeringuita, ¿no? Pues eventualmente podemos pensar en virus B y en virus C, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que analizar, que no documentan nada de eso. Entonces, normalmente lo que yo suelo hacer con mis pacientes es, les solicito unas nuevas pruebas de funcionamiento de hígado y pido antígeno de superficie para B y para C. Entonces, sobre todo si las transaminasas están bajitas. Si, claro, que si las tienen en 1000, normalmente están ictéricos y nos vienen a ver. Las crónicas son las que cursan asintomáticas con estas características, ¿no? De que no hay nada, nadie supo, nada sabe, ¿no? Entonces, bueno, si me llegan al mes con negativos B y C y con las transaminasas otra vez elevadas, doy por bueno que está elevado. Y puedo seguir con mi estudio y entonces lo que puedo hacer, ¿qué va a pasar en 5 meses más si lo dejo así? Normalmente nada. Entonces, pero pues si quiero seguirlo estudiando pronto, puedo pedir anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso para tratar de descartar, sobre todo si es mujer, que no se trate de una hepatitis autoinmune. ¿Y qué sucede si me sale negativo? Claro, si tengo un ultrasonido, que también para lo que sirve en la actualidad el ultrasonido es para ver hígado graso. No es el mejor método, pero ya nos orienta bastante. Entonces, en hígado graso, porque aquí vamos a ver, por cierto, tengo el tema con ustedes, en digestivo, tenemos el tema de hígado graso no alcohólico para el próximo miércoles. No, para el miércoles 27, porque el próximo miércoles ando de congreso, mis chavos. Lunes y martes todavía tenemos clases, pero a partir de miércoles van a descansar de mí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si no encuentro nada positivo, le pido dentro de 5 o 6 meses otra vez las transaminasas antes de decidir dar tratamiento. Claro, si en el ínterin me encuentro anticuerpos antimúsculo liso y antinucleares positivos o la paciente viene con que toma tiroxina o levotiroxina, el Leutirox, pues tengo que pensar fuertemente en eso y entonces le puedo empezar a dar tratamiento ya autoinmune, aunque no deje yo pasar los 6 meses para pensar que es una hepatitis crónica o que se va a hacer crónica. Y si no, ya dentro de 5 o 6 meses, si no encontré nada positivo, entonces sí, ya hacemos eso. Anteriormente, incluso los pacientes se llevaban casi en friega a biopsia hepática, ¿no? Para corroborar que existía o no existía eso. En la actualidad ya menos se pinchan los pacientes, ¿no? Afortunadamente, porque tiene su morbilidad y su mortalidad, aunque no alta, pero la tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar seguimiento cuando existe un paciente con hepatitis viral aguda, sobre todo cuando se trata de B o de C, o cuando tenemos pacientes asintomáticos con serologías positivas, sobre todo B. O sea, vamos a suponer que nos llega un paciente que tenemos ese check-up y nos sale con virus de hepatitis B positivo. ¿Qué pasa con la mayoría de los pacientes con hepatitis B? ¿Se hace crónica o se cura?
Se cura. Se cura. Claro, la mayoría se cura, entonces a los 6 meses le volvemos a pedir, las transaminasas ya se normalizaron, ya tienen ustedes, ya no hay anticuerpo de superficie y tienen anticuerpos antivirus de hepatitis B, anticuerpos anticuerpo de superficie, ¿no? Para virus de hepatitis B, entonces estamos tranquilos, ¿no? Y claro, para los sintomáticos con serología positiva, pues no hay. Bueno, esta diapositiva que les ponía yo acá, para el paciente asintomático con elevación de transaminasas, de bilirrubinas, de fosfatasa, pues determinamos la serología sin otros datos clínicos o de laboratorio, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Y también son los estudios que hacemos para los diferentes tipos. Para los para los de virus, pues lo que les acabo yo de decir, para B o C, y qué va a suceder a los 6 meses. Con la C difícilmente se van a curar. Entonces, si yo tengo C, ahí sí no tengo pierde, en friega darle tratamiento al paciente, ¿no? Ahí está el punto. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con serología positiva, no? ¿Hay signos de patopatía crónica o no? Si no los hay, también hay varices o no, telangiectasis y demás, eso pues mediante endoscopía. Tiene eritema palmar, hipertrofia, miren, todos estos son datos ya como de cirrótico, ¿no? Entonces, tienen ustedes ya varias cosas, por ejemplo, aquí mioartralgias también los pacientes con hepatitis B luego cursan con patología extrahepática. Las mujeres pueden tener oligomenorrea, hirsutismo o acné, vitiligo y tiroiditis, lo que les acababa yo de decir, o jantelasma y pruritos. Esto de jantelasmas y prurito es para pacientes que tienen sobre todo hepatopatía colestasis. Bueno. Doctor, pero la astenia, la hiporexia y las mialgias son más como de hepatitis aguda, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque eso es bueno, hiporexia y fatiga no. Las mialgias y artralgias tampoco. También tenemos a veces. Lo que se ve más en agudas es vómito. Vómito, cefalea y ciertamente mucha astenoadinámica. Y también, o sea, en eso coincido. Y coinciden, por decir así. Bueno, vamos a ver dos hepatitis crónicas. Bueno, esta diapositiva que me salté son de otras enfermedades que también generan hepatopatía crónica inflamatoria y al final cirrosis. Entonces, estos pacientes son tan poco frecuentes, afortunadamente, que nada más se las menciono ahí, para que no se les olvide. Existen Budd-Chiari, déficit de alfa-1 antitripsina, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, porfiria cutánea tarda, enfermedades de depósito de Caroli y Alagil-Watson. Por ejemplo, en el programa de trasplantes que estuve, a mí me tocó ver algo así vi como 35 en mi primera estancia y como 12 en la segunda. La segunda tuve mucha suerte porque vi 12 en un mes y en la otra estancia vi 35 en 6 meses. Entonces fue muy productivo esa segunda estancia de un mes. Y de todos esos 40 y tantos pacientes que me tocó ver, solo uno fue diferente a virus de hepatitis B y C. La mayoría eran C, varios alcohólicos, y no muchos porque no se aceptaban mucho ahí en el programa, y solamente una chavita que tenía déficit de alfa-1 antitripsina, era una chavalilla como de unos 12 años de edad, ella venía de Suiza a operarse a España porque confiaban mucho en el profesor Moreno. Bueno, para cerrar con broche de oro tenemos dos patologías aquí, bueno, tres. Tenemos, acuérdense ustedes que una vez que partimos de hepatitis autoinmune, hay otras dos que vamos a analizar, que son la colangitis biliar primaria y la cirrosis, la colestasis hepática crónica, la cirrosis biliar primaria o CBP, C, B grande P, B porque la V es V, la B chica es V para nosotros ya ahora. Entonces, la CBP se conocía como cirrosis biliar primaria. En la actualidad se prefiere llamar como colestasis biliar primaria. Cuando los pacientes tienen, digamos, una estenosis de la vía biliar iatrogénica, por lo que quieran, se les tapa la vía biliar, entonces tienen lo que se llama como colangitis biliar secundaria. Una de las cosas que produce, por ejemplo, la enfermedad de Caroli, que son como quistes de colangiolos pequeñitos en el hígado, hacen colestasis, colangitis, y entonces por eso se habla
también de colestasis biliar secundaria en estos casos, ¿no? El primer tema que tenía yo aquí considerado era justamente este de cirrosis no. Bueno, esto se los pongo porque acuérdense que ¿cuál es el principal problema de las hepatopatías crónicas que terminan en cirrosis? La posibilidad de que sea hepatocelular. O sea, la bronca de las hepatopatías crónicas es que terminan dando fibrosis y al final cirrosis. Esa es la bronca principal. Entonces, aquí tienen ustedes lo que es cirrosis biliar primaria, que también alguien les habla como colangitis destructiva no supurativa o como colestasis biliar primaria. Entonces, las secundarias no las vemos acá porque es de patología de otro tipo. Por ejemplo, estenosis de la vía biliar iatrogénica, cuando veamos patología de vía biliar podemos tocar el tema, pero una de las broncas es esa. Hay también, por ejemplo, en los chiquitos, en los recién nacidos, atresia de vías biliares, extrahepática sobre todo, y entonces eso provoca pues una colestasis biliar, que en este caso sería secundaria a la obstrucción. Pero la primaria tiene una característica específica. Para empezar, etiología no conocida. Para seguir, se asocia a destrucción de ductos biliares pequeñitos, o sea, los que están prácticamente cercanos a los hepatocitos, ¿no? Y entonces los criterios clínicos habitualmente son mujeres, prácticamente yo creo que de cada, no sé, se ven casi ningún hombre, la mayoría son mujeres por desgracia. El 25% de los casos son asintomáticos, pero ahí los pacientes suelen ponerse amarillos, y ese es el punto. Y entonces, el prurito habitualmente les llega antes de la ictericia a los pacientes, por eso también tenemos el tema de colestasis aquí nosotros, déjenme ver, encefalopatía, hipertensión portal. Ajá, los próximos dos temas que tenemos pendientes son el de ictericia y colestasis, que voy a juntar con el de encefalopatía hepática para el lunes. Entonces, ahí no hay problema. Por eso ahorita tengo que terminar con estos dos. Bien, por ahí alguien se salió. Anaí, ya estás de regreso, Anaí. Listo. Les decía yo, entonces, signos tardíos son la pigmentación de la piel o los jantelasmas, que se acuerdan que ustedes que les había yo mencionado ahorita. Esto de los jantelasmas, miren cómo se observan. Pueden aparecer aquí, en los párpados, pueden aparecer en varias partes del cuerpo, en zonas de flexión, en los codos, tanto en extensión como en flexión, en las axilas, etcétera, ¿no? Entonces, también hay otra cosa que se llama síndrome de Crest, que habla de calcinosis, fenómenos de Raynaud y alteraciones de la motilidad esofágica. Hay varios datos que también pueden dar. Se asocia con tiroiditis y pues los pacientes tienen ictericia progresiva. Ese es el principal problema, ictericia progresiva. Incluso dentro de claro, por ejemplo, nosotros para hacer trasplante de hígado necesitan cumplir con requisitos. Son pacientes que están inminentemente para morirse. Estos pacientes están amarillos, pero luego tardan muchos años en morirse de su enfermedad. Ahora con lo del trasplante tienen la opción de poderse trasplantar, pero a veces se adelanta uno a trasplantar a estos pacientes porque, ¿se acuerdan ustedes de la clasificación de Child que les mostraba yo? Aquí no hemos visto Child todavía porque no hemos visto cirrosis. Eso fue con los de quirúrgica. Entonces, pero ya lo vamos a ver. Entonces, estos pacientes, a veces como indicación para trasplante es el prurito intenso, que no los deja vivir, con una calidad de vida muy prangana. Entonces puede ser una indicación para trasplante. O sea, el prurito es cañón y luego tienen huellas de rascado y demás. Entonces, en cuanto a criterio de laboratorio, obviamente las enzimas de colestasis son las que están elevadas. Y aquí es muy importante que los anticuerpos antimitocondriales son muy, muy marcadores. ¿Se acuerdan cuántos puntos da para cuando valoramos hepatitis autoinmune que encontremos anticuerpos antimitocondriales positivos? -4. Menos, o sea, restas. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no era indicativo de un proceso autoinmune, ¿no? Como tal. Porque precisamente, Alexis, esta es la patología clásica de ello. Esta es una patología que, pues obviamente, si hay anticuerpos antimitocondriales, se observa que es una patología autoinmune, ¿no? También, pero no es una hepatitis autoinmune como tal, como las que hemos mencionado, que no es tan colestásica, sino que es más necrotizante. Y, bueno, o inflamatoria más que necrotizante, ¿no? Entonces, lo que se ve en patología es dice expansión portal a expensas de mononucleares.
hay una destrucción ductular con necrosis e inflamación, entonces los ductos en lugar de estar así, están así, y luego empiezan a proliferar los ductos, pues, tratando de compensar eso. Hay folículos linfoides portales y granulomas. Y hay una cosa que se conoce como cuerpos hialinos de Mallory, fibrosis portal y cirrosis. O sea, eso es al final lo que tenemos, ¿no? Estos de Mallory también luego se presentan en alcohólicos. Entonces, estos pacientes tienen una clasificación histológica de lesión ductular con necrosis, proliferación ductular, incremento fibrosis portal, hasta llegar a la cirrosis. Y en este caso, la sobrevida es a 6 años, con niveles de bilirrubinas que están por arriba de 15. Luego empiezan a tener ascitis. Cuando ya tienen ascitis, pues mal pronóstico, ¿no? El tratamiento, pues es el ursodesoxicólico o el trasplante de hígado. Eso es lo que tenemos para estos pacientes. Quiero mostrarles, porque yo creo que no nos va a dar tiempo con él. Sí, sí nos va a dar tiempo. El otro tema, ¿tienen alguna pregunta sobre colangitis, con cirrosis biliar primaria? El ácido ursodesoxicólico es, ustedes saben que es una de las sales biliares en sí y tiende a diluir la bilis. Entonces, si se supone que la hace uno más fluida, por los ductulitos que están estrechos, se supone que puede fluir un poquito y es un tratamiento realmente no curativo, es paliativo totalmente. Ahí no sirve la prednisona ni nada de eso, honestamente. Entonces, bueno. En cuanto a colangitis esclerosante, ese es un proceso fibroinflamatorio de etiología desconocida, pero ahí, en el caso, por ejemplo, aquí en este caso, no hay tanto proceso inflamatorio, hay más que nada destrucción ductular y necrosis, también inflamación, pero es prácticamente de todos los ductulitos. En el caso de la colangitis esclerosante, y aquí les voy a mostrar, la diferencia es que es por segmentos, solamente unos segmentos, y es más de las vías biliares extrahepáticas y de los ductos un poco más grandes que los chiquitos. Y entonces, lo que llegamos a tener es necrosis centrolobulillar con fibrosis periportal. Aquí se puede observar un porta y aquí hay una fibrosis cañón alrededor. Entonces, bueno, también proceso inflamatorio. Eso es lo que tenemos nosotros en colangitis esclerosante. Se obliteran los conductos también de mediano calibre, aquí no nada más los de pequeño. Esta es más de hombres, curiosamente, y los pacientes pueden tener dolorimiento, ictericia, prurito también. Y aquí no hay marcadores como los anticuerpos antimitocondriales que había yo mencionado. Entonces, un hombre joven que está con esto y que se puede asociar a otras enfermedades como sería Crohn o CUSI, pensar en ello. Cuando se hacen CEPRES, aquí hay una CEPRE, observen ustedes cómo se observan estrecheces en varios niveles. Entonces, los criterios de laboratorio, hiperbilirrubinemia, fosfatasa, gamma GT, muy parecido a la CBP, pero no tienen anticuerpos antinucleares ni antimitocondriales positivos, eso es muy importante. Y aquí sí hay proceso inflamatorio y los pacientes tienen leucocitosis. Desde el punto de vista radiológico, aquí tienen ustedes las estrecheces y dilataciones, y el tratamiento también es con ácido ursodesoxicólico o trasplante de hígado. Ya para terminar, les había yo mencionado en la clase pasada el síndrome que se conoce como de sobreposición traslape o traslape también quien le llama. Este síndrome está incluido dentro de las patologías más frecuentes que terminan por producir cirrosis en los pacientes. Entonces está la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante y el síndrome de sobreposición. ¿Y qué es esto del síndrome de sobreposición? Entonces, miren, acá dice síndrome de sobreposición y las características del laboratorio. Algunos pacientes tienen algunas características que le quedan a uno y algunas a otro. Entonces, por ejemplo, hablan aquí de los criterios de París, en las formas leves con fosfatasa alcalina bajita, con anticuerpos antimitocondriales positivos. Ustedes dirían, bueno, pues esto es una colangitis biliar, ¿no? Una CBP. Pero en patología encuentran hepatitis de interfase. ¿Se acuerdan ustedes que la de interfase era característica de quién? De la hepatitis autoinmune. Exacto. Entonces están compartiendo hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria. Les tengo que decir a ustedes que desafortunadamente esta de interfase es mucho más grave y termina en cirrosis más fácilmente que las otras. Entonces tenemos también, por ejemplo, la hepatitis autoinmune con colangitis esclerosante primaria
y empezamos a tener también interfase, pero aquí son antimitocondrial negativo, y aquí lo que se tiene es también hepatitis de interfase, pero hay ductopenia, cosa que en la hepatitis autoinmune no existe la ductopenia. Entonces, así es como vamos teniendo nosotros. Bueno, ya ayer les había yo mostrado esto de la colangitis esclerosante, bueno, esta tabla, y que el síndrome de traslape o este que estamos ahorita mencionando, interfase, o de sobreposición, perdón, la interfase es lo de patología, y eso es lo que tenemos. Ahora sí, para terminar, ayer, ¿se acuerdan ustedes que estábamos comentando sobre la fibrosis y de la medición? Ayer platicaba yo porque alguien mencionó sobre la elastografía. Entonces, una forma de hacer la escala de Metavir habla valora dos cosas, inflamación y fibrosis. Y la fibrosis la clasificamos de F0 a F4. Esto lo hacen los patólogos. Y entonces me decía, ayer le hablaba yo a una amiga patóloga, y le digo, oye, pásame algunas imágenes para que podamos con nuestros... Digo, oye, yo tenía la impresión de que desde que veías tu fibrosis ya estábamos pensando en cirrosis. Dice, no, Miguel, nosotros la definimos hasta que tenemos ya lóbulos formados, o sea, que ya la fibrosis generó lóbulos como este caso, ya vieron ustedes, está la fibrosis está en azul, ¿no? El tricrómico que ellos hacen, donde se tiñe de azul la colágena. Y entonces me dice, mira, acá están digamos, los espacios porta, y cuando hay fibrosis alrededor de los espacios porta, ese es un primer nivel. Cuando empieza a ser septos, entonces tenemos un siguiente nivel. Se ve a menor aumento, acá se ven ya los septos, cómo empieza a ser septos, y cuando ya hace lóbulos estamos hablando francamente de cirrosis. Entonces, por eso es que tenemos esta clasificación, y más adelante que veamos cirrosis, vamos a hablar de lo que es la medición de la fibrosis, y pues hay una buena noticia que ya empieza a haber visos de que la fibrosis puede revertir. Jóvenes, pues me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Bueno. Dios. Gracias. Bueno. Gracias, doctor. Ahorita te abro, con mucho gusto, claro que sí.